Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animales Financieros, donde buscamos la tranquilidad financiera con el crecimiento exponencial. Hoy día vamos a darle una vuelta más profunda al mundo de la inversión inmobiliaria. Quizás tenemos en la cabeza inversión inmobiliaria, comprar un departamento, arrendarlo, quizás lo más nuevo el flipping, pero en verdad hay tantas cosas más allá de eso que queremos explorarlo bien para que tú, cuando tengas que buscar alternativas para tu portafolio, sepas qué es lo que existe, sepas cuáles son los riesgos y sepas más o menos qué debería pasar. Para eso invitamos a Matías Zulueta, fundador y gerente general de Somos Rentable, que se dedican al desarrollo de proyectos inmobiliarios. Lo hablamos en profundidad en la entrevista. Pero Matías tiene una historia tremenda. De hecho, su primer proyecto fue ProSueños, que es un emprendimiento social que buscaba mezclar los regalos corporativos, la gift card, con donaciones a distintas fundaciones. Lo hizo tan bien que se lo terminó comprando Betterfly y después él terminó trabajando casi 3 años en Betterfly, donde había un crecimiento también exponencial. Después Matías siguió su camino y hoy día está haciendo lo que más le gusta, tratando de aportar el mayor valor posible para que toda la gente que invierte junto a él pueda también participar, porque algo muy importante es que ellos coinvierten en los proyectos que buscan. Hablamos de eso y mucho más en este capítulo de Animales. Pero antes de hablar del capítulo, tenemos que dar gracias a quienes hacen esto posible. Dije coinvierten y lo primero que se me viene a la cabeza es MBI, con tanto su AGF como la corredora de bolsa, la segunda corredora de bolsa no bancaria más grande de Chile. Y en la parte de la AGF, ellos coinvierten con la gente que invierte. Mismo fondo, y hablamos también en la entrevista de lo importante que es estar convencido de lo que uno está haciendo al punto de que uno sigue el mismo camino. Eso lo hace Matías, lo hacen Somos Rentable, pero también lo hacen en MBI. Si quieres saber más, mbi.cl. Y uno debería preguntarse por qué es tan importante la coinversión, alinea incentivos. Y eso es lo que trata de hacer la Universidad Autónoma con todos sus estudiantes. Alinear incentivos para que se pregunten por qué, para que vayan más allá y aprendan las habilidades que te pueden ayudar a competir en este mundo tan difícil, eh, pero de una buena manera. Con sus carreras online, pero también con sus tremendas instalaciones ya a lo largo de todo el país, se han convertido en un actor muy, muy importante dentro de la educación seria en Chile. Así que les recomendamos que vayan a ver sus carreras en admisión.uautonoma.cl. ¿Y por qué han crecido tanto en la autónoma? Porque creen en largo plazo, piensan en largo plazo, y otros que apoyan a los que piensan en largo plazo son Cuprum, ya sea en ahorros previsionales para nuestra jubilación, nuestro gran problema que tenemos que solucionar, pero también para cosas de más corto y mediano plazo, como puede ser la cuenta 2 o una PB. En Cuprum, igual que nosotros, apoyan a los que piensan en largo plazo, nos apoyan a nosotros para entender qué es lo que está pasando en este mundo previsional, para también ayudarte a ti que nos estás escuchando, que tomes las mejores decisiones a la hora de tu jubilación. Si quieres saber más, cuprum.cl. Y ahora sí, nos vamos con Matías a hablar del mundo inmobiliario. Bienvenidos, animales. Animales. Este capítulo es para que no crean que odiamos la inversión inmobiliaria. Solamente es Que parte la de un queremos mucho, portafolio. pero bien hecha, diversificada. 30%, 20%. Matías, bienvenido al programa. Hola Pablo, Francisco, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este capítulo. Antes partíamos con una pregunta tipo, pero quiero cambiarla. Creo que uno se aburre quizás de hacer siempre lo mismo. Y me encantaría saber, dado que tú has estado en varias etapas haciendo distintas cosas, que es parte interesante de lo que vamos a conversar, hoy día, ¿qué es lo que más te motiva? ¿Cuál es el problema en el que más te gusta trabajar? A ver, dentro de todos los startups que he participado, yo diría que el motivo o lo que más me gusta resolver es el tema de la necesidad del cliente y entregarle el mejor servicio posible. Yo creo que a veces uno menosprecia, y esto lo digo a nivel quizás de founder, menosprecia entender en profundidad al cliente, entender sus necesidades, sus dolores, por qué está haciendo lo que está haciendo, cómo se comporta. Y cuando uno se mete a eso, que obviamente cuesta porque el día a día uno tiene mil cosas que hacer, pero cuando uno se mete a hablar con los clientes, a tener una conversión un poco más intensa, más profunda,
uno empieza a entender que hay factores comunes. Y eso a mí en los negocios me mata. O sea, me es muy entretenido porque después todo el diseño de la plataforma, del software, todo va en función de ese conocimiento que uno adquirió a través simplemente de conversar, conversar, conversar con tu cliente, en este caso con los inversionistas de Somos Rentables. Y en esa línea ahí de las necesidades, me parece muy correcto partir de ahí, pero ¿cuáles son las mayores necesidades que tú veis hoy día de los inversionistas, no digamos chilenos, porque probablemente hay factores comunes en toda la habla hispana y también, bueno, en otra gente que puede hablar cualquier otro idioma, pero ¿cuál es la real necesidad que está buscando resolver ese inversionista a pie? No el ultra rico que lo Sí. tiene resuelto. Sí, mira, nosotros tenemos muy claro nuestro segmento. Nuestro segmento de inversionistas son personas que tienen para invertir y tienen ahorros entre los 15 y los 200, a lo más 300 millones de pesos. Y ese segmento lo tenemos súper claro identificado. Es un segmento que en general no tiene muchas oportunidades de inversión. Hoy en día si van a los bancos tradicionales o empresas de inversión tradicionales, te dicen, bueno, ahí tienes unos depósitos a plazo, unos fondos mutuos y no muchas más cosas. Yo entiendo que el mundo fintech ha ido avanzando. Ahí, Francisco, ustedes también han hecho un aporte, pero en términos bien generales no tiene mucho acceso a oportunidades. Ese es como el primer gran factor. A diferencia, si tú te vas sobre los 300 millones que efectivamente tienen oportunidades de inversión que obviamente son atractivas. Entonces, yo diría que eso es lo primero. Lo segundo son inversionistas que tienen poco tiempo. Esto a veces suena bastante obvio, pero se nos olvida. Son personas que están trabajando en empresas, tienen negocios que han sido exitosos, clínicas odontológicas, o son médicos, por ejemplo, pero la verdad es que tienen poco tiempo para el estudio. Entonces, lo que les sobra de tiempo se lo tienen que destinar a la familia y a sus hobbies y no tienen tanto tiempo para el estudio. Entonces, son personas que idealmente lo que uno le ofrezca sea sencillo de entender, ¿ya? Y lo tercero, que está un poco relacionado con lo segundo, es que hoy en día para ese tipo de personas también existen oportunidades de inversión que son un poco más complejas de entender un ETF o una criptomoneda, cómo funciona el mundo de las cripto y otro tipo de cosas que a veces se le hace un tanto complejo y el cerebro cuando encuentra algo que es complejo al tiro genera un rechazo y muchas veces, y nos pasa a nosotros, yo siempre lo digo, terminan dejando sus ahorros en un depósito a plazo o, en el peor de los casos, en la cuenta corriente, que es algo que para mí me explota la cabeza cuando me dice, oye, no, yo lo tengo en la cuenta corriente y ahí cuánto tiempo lleva, no, llevo 2 años y la tenía ahí y bueno, estaba, y no tenían qué hacer con esta plata y la tenía guardada simplemente en la cuenta corriente. Se deprecia, bueno, ya todos sabemos, se deprecia al ritmo de la inflación, por lo tanto, es un sacrilegio dejar la plata en la cuenta corriente. Oye, me quedé con un punto de lo que decía y obviamente hoy día hay mucha alternativa y creo que todo este mundo fintech o más allá de la fintech está ayudando un montón para que los que más necesitan puedan tener acceso. El gran problema es que la gente no sabe, al menos como lo vemos un poquito nosotros, cuál es el orden correcto de ir exponiéndose a distintos tipos de riesgo para finalmente hacer crecer tu plata y poder alcanzar la tranquilidad financiera, vivir tranquilos cuando viejo. Pero dijiste, cuando habláis de tu segmento, hablaste de oportunidades. Y yo como veo al menos el mundo de los ETF, fondos, qué sé yo, más que para satisfacer oportunidades, es como para armar un portafolio y ponerte en un carril de crecimiento porque activos financieros hacen rentar tu plata. Pero tú que estás metido en el mundo inmobiliario, el mundo también de terreno, etcétera, todo ese mundo está más relacionado a generar buenos retornos por exponerse a reales oportunidades. Alguna vez me dijeron
la plusvalía se hace en la compra. Y yo sé que hay muchas partes donde se desarrolla todo este mundo inmobiliario y las vamos a ir tocando. No todo es lo mismo. Y ahí el valor de un experto que te ayuda a encontrar oportunidades puede ser mucho más importante que alguien que te diga, oye, cómprale 10 del S&P hoy día porque hay una oportunidad. Que ahí creo que es mucho más difícil y en realidad nosotros creemos más en el largo plazo. ¿Es el mundo inmobiliario más de oportunidades? Y ahí, Feliz, si nos cuentas un poco cómo funcionan con Somos Rentables, como para entender qué hacen desde el Eso. punto de partida. Eso, y lo voy a tomar de la pregunta de Francisco porque me interesa hacer la diferencia. Una cosa es el desarrollo inmobiliario y otra cosa es comprar activos inmobiliarios como inversión. Yo puedo comprar un activo inmobiliario, un terreno, una casa, un local, una oficina. Lo puedo comprar como inversionista pensando que el valor de ese activo va a subir en el futuro. Lo puedo comprar para sacarle renta, puedo comprar ese activo, lo puedo comprar para hacer mi casa, si hay un terreno. Entonces, ese es un mundo, la compra de activos, ¿ya? Y ahí viene como de hecho, se mezcla un poco el concepto en sí, pero son dos mundos distintos. La inversión inmobiliaria, lo que a uno se le viene a la cabeza como inversionista es comprar, por ejemplo, un departamento y arrendarlo o meterle un Airbnb. Eso es como lo que normalmente a uno se le viene a la cabeza. Pero lo que hacemos nosotros estamos metidos en el desarrollo inmobiliario, que también es una inversión inmobiliaria. ¿Me explico? Entonces, por la escasez de lenguaje, uno se tiende a confundir. Lo que nosotros hacemos en Somos Rentables es invitar a inversionistas a participar del desarrollo. ¿Qué significa eso? Invitarte a comprar un campo que ya está subdividido y salir a venderlo. Comprar por ejemplo, una placa comercial entre varios y acceder a la renta. Entonces, o comprar un terreno para construir un edificio. Entonces, lo que normalmente nosotros hacemos en Somos Rentables es invitarte al desarrollo y no a la compra del activo para obtener algún tipo de rentabilidad, ¿ya? Entonces, históricamente, este es un negocio, No es como nuevo. decía mi abuelo, más antiguo que el hilo negro, ¿ah? Más antiguo que el hilo negro. Entonces, este negocio siempre ha funcionado, siempre ha funcionado la compra de terreno o la compra de activo inmobiliario para hacer obviamente negocio. Y siempre ha sido un negocio muy, muy rentable. El punto es que hay dos, hay dos factores que hacen que este negocio en el pasado haya tenido barreras de entradas altas. Uno es el nivel de contacto. Por ejemplo, nosotros tres, Pablo, Francisco y yo, queremos comprar un terreno, lotearlo y venderlo. Puede ser que nosotros no tengamos la red de contacto para acceder a una buena oportunidad. Entonces, la primera barrera de entrada es la red de contacto. ¿Ya? Y la segunda tiene que ver con el capital. Resulta que Pablo va a poner 15, yo pongo 15 y Francisco pone 15. No nos da para comprar un campo, lotearlo y venderlo. ¿Ya? Entonces, Somos Rentables viene a resolver un poco eso y el negocio que antiguamente se hacía entre 3, 4 personas, ahora lo ampliamos y entre comillas, lo hacemos para personas de a pie. Tampoco tan de a pie porque son 15 millones de pesos. No estoy diciendo que todo el mundo tenga 15 millones de pesos, pero hay un segmento importante y una parte de la población en Chile que sí tiene esos 15 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, la invitación por el lado de Somos Rentables es al desarrollo. ¿Ya? Entonces, son dos cosas que hace, no sé, 20, 30 años atrás eran muy difíciles. Uno, la red de contacto para encontrar oportunidades y para que además te invitaran a estos negocios. Y dos, la barrera de entrada del capital. O sea, había que tener altos niveles de capital para entrar a estos negocios, no sé, 400, 500 millones de pesos, y recién ahí tú podías participar de las rentabilidades y de este tipo de oportunidades. Muy buena la diferenciación. Y lo encuentro muy interesante, además, y sobre todo que es un negocio antiguo, se entiende el trasfondo, por qué se hace. ¿Cuáles son las grandes diferencias con el típico o la típica inversión inmobiliaria que todos tenemos en la cabeza? Comprar un departamento, arrendarlo, que en mi cabeza siempre tiene ese componente de cacho, de operarlo, que se te da el arrendatario, las Sí, vacancias o subcontratar eso y perder rentabilidad. Me imagino que en la parte del desarrollo los riesgos que uno corre son distintos, de no poder vender, sí. de que haya un cambio en la regulación.
¿Cómo eso, primero, afecta en la operación, en los riesgos? Y segundo, en retornos. Me imagino que el retorno esperado también es mayor. Sí, sí, a ver, yo diría que no me atrevería a decir uno mejor que otro, no entraría en ese análisis de juicio, sino que diría que son cosas distintas. Primero, el negocio de la inversión inmobiliaria, por ejemplo, comprar un departamento, eh, uno funciona como inversionista entre comillas pasivo. O sea, y no es tan pasivo. Yo creo que todos los que tenemos departamentos de inversión nos damos cuenta que la cuestión no era tan bonita como nos decían. Eso yo diría que es lo primero, ¿ya? Entonces, todo el mundo dice, no, se pagan solo, y bueno, ya ahora están cambiando un poco el discurso, ya no se pagan solo, pero más allá de eso, hay un tema de administración que no es menor. Se le rompió la cañería y está chorreando el agua para abajo y el gallo de abajo está indignado, el dueño de abajo está indignado y te quiere desmandar. O sea, hay infinitos casos de cosas que hacen que no sea una inversión tan pasiva como uno la tenía en la cabeza. Yo diría que Matías, perdón que te interrumpa, me pasaron todas y por eso me salí de ese mundo. Perdón, dale, sigue. ya, entonces no es tan pasivo como uno cree. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, uno no es tan experto como creía que era, porque como uno pensaba que esto era súper sencillo, uno decía, perfecto, perfecto, esto cualquier persona lo puede hacer, sí, pero hay que saber bien elegir, hay que saber bien cómo administrar. Entonces, hay un tema de expertise que hace que esto no sea tampoco tan atractivo. Y la tercera, yo creo, diferencia tiene que ver con ¿qué más o menos diferencia con el nivel de inversión? En el caso, bueno, con 15 millones uno podría pagar un pie y participar. Hay crowdfunding que van a menos tickets, pero en el caso nuestro es sobre 15 millones. Entonces también podría haber algo relacionado con el ticket. Yo diría que esas son como las tres macro diferencias entre la inversión tradicional de comprar un departamento y la inversión en un crowdfunding, donde en el primer caso, cuando tú inviertes en sumo rentable, realmente eres pasivo, o sea, en algunos casos, para algunas personas quizás muy pasivo porque no tienen que hacer absolutamente nada, los expertos somos nosotros. Segundo, todo el tema de la administración también la vemos nosotros directamente, es nuestro negocio, que yo diría que es como de las grandes diferencias con el resto de la plataforma. Matías, y ahí podrías seguir, quizás no tan en profundidad, pero ya nombramos dos. Dijimos, hablamos del desarrollo inmobiliario, que es lo que ustedes hacen. Después vámonos a la parte, después veamos la parte activa, que es realmente lo que ustedes hacen y por qué es lo que uno debería fijarse para no caer en un mal desarrollador inmobiliario y tratar de tener uno bueno. Hablamos de esto de comprarse un activo y, bueno, arrendarlo. ¿Qué otras alternativas hay para invertir en exponerse a esta clase de activo, al real estate? Sí, antes de eso me faltó un punto que creo que también es relevante, que tiene que ver con el plazo. Cuando uno compra un departamento, uno sabe que el plazo mínimo es 5 años. Ese es como, y esto yo creo que todos los desarrolladores están más o menos de acuerdo con ese número. El plazo mínimo son 5 años. Yo creo que el óptimo debe estar entre el 7, 8 años, debería estar por acá. Aquí son inversiones que para el mundo inmobiliario son de corto plazo. Nuestros proyectos, el más corto son 12 meses y el más largo son 24 meses. Entonces, si es que uno lo compara con una inversión de 5 o de 7 o 8 años, es bastante más rápida, entre comillas, más líquida, si se pudiese ocupar el término. Está mal ocupado en todo caso. ¿Ya? Entonces, eso también creo que es importante decir que los plazos en los crowdfunding inmobiliarios son normalmente menores a la inversión tradicional inmobiliaria. Hay tres caminos en el mundo inmobiliario. Está el comprar un activo, ya sea un departamento, que es lo más común, que como dijimos antes es entre comillas inversión pasiva, es un camino. El segundo camino es el camino que estamos ofreciendo los crowdfunding inmobiliarios, que ahí sí que es una inversión pasiva, son plazos más cortos,
la expertise la tiene el equipo desarrollador, ese es un segundo camino, y después se abre un tercer camino que es un misceláneo, que es un montón de negocio inmobiliario que uno podría hacer un flipping, por ejemplo, un strip center. Hoy día en la mañana estaba hablando con un inversionista que está metido en todo el negocio inmobiliario de los data centers. Entonces, ya la tercera vía ya requiere un compromiso activo en la inversión, en el negocio. Ya ahí deja de ser simplemente una inversión, ahí yo diría que pasa a participar del negocio inmobiliario. Entonces, el primero sí caería, yo iría dentro de la inversión inmobiliaria, que es la compra de un activo, un departamento, lo más común. Luego está todo el mundo del crowdfunding y ya la tercera vía sería incorporarse y hacer el negocio inmobiliario, y eso obviamente requiere full time o un negocio que es intenso en tiempo. Oye, está buena esa parte, me acordé, Pablito, creo que de los REITs. No sé si a ti alguna vez te tocó analizar REITs, pero Ujú. no sé, pues que había compañías abiertas en bolsa que hacían edificios para tener data centers adentro y se preocupaban de, no sé, pues, de que nunca se cortara la luz, de que la Sí, temperatura fuera la correcta, de que no entraran a robarle los data centers. Como que está bueno el punto de hay una operación muy activa en ese quizás tercer mundo más misceláneo. Yo quiero sí, hacer un doble clic totalmente. al segundo mundo, al de los crowdfunding, donde están ustedes. Porque nosotros entrevistamos también a Tomás de Fraccional y también hemos Mm. hablado con los de Reiti. Y no todos hacen lo mismo, ¿o no? ¿Cómo me armo mi mapa mental de las opciones que yo tengo como inversionista retail? Digamos que tengo 15 millones en la cuenta para invertir, a la hora de elegir uno u otro crowdfunding. A ver, déjame hacer una macro separación y que además es simplemente teórica porque muchas veces se mezcla. Está lo que se conocen los crowdfunding y los crowdlending, ¿ya? El crowdlending es cuando tú funcionas, entre comillas, un poco como el banco, ¿ya? Y en un mismo crowdfunding, nuevamente el tema del lenguaje que es escaso, se empieza a mezclar, pero en un mismo crowdfunding tú podrías tener proyectos de crowdlending y crowdfunding, ¿ya? Esto quiere decir que hay proyectos en los cuales tú vas al equity y asumes el riesgo que es un poco mayor, y otros vas como crowdlending y que funcionas, entre comillas, un poco más como un banco, o sea, pones Prestando plata. capital a cambio de una rentabilidad, ¿ya? Obviamente los crowdfunding no tienen licencia bancaria, de hecho está prohibido por la ley levantar plata y después ponerla donde ellos quieran, o sea, eso no se puede hacer, eso solamente lo pueden hacer los bancos, pero tú sí podrías participar de un proyecto de crowdlending donde participas de un proyecto específico, ¿ya? Ahora, vámonos al escenario más nacional. Efectivamente, hay varios crowdfunding. Yo diría que los más famosos podría ser un fraccional, un Reiti. A todo esto tengo buena relación, por lo menos con todos debería tener buena relación, pero conozco en particular a Tomás y el mundo de fraccional. Me encanta lo que hacen, soy un fan de la forma que hacen el marketing y todo, pero son cosas, somos distintos, son bichos, son animales distintos dentro del mundo del crowdfunding. Ellos están mucho más enfocados en la compra de activos, como podría ser la primera vía de lo que separamos de la inversión inmobiliaria. Ellos en vez, la propuesta de valor, en vez de comprar un departamento y solamente invertir en uno, te dicen invierte en varios departamentos y compra pedacitos. Entonces, ellos no van al desarrollo, o normalmente no van al desarrollo, sino que van directamente al activo. En cambio, por otro lado, nosotros vamos al desarrollo inmobiliario. Nosotros estamos detrás de la construcción de ese edificio. Entonces, las oportunidades que ofrecemos son las oportunidades que dije antes, que accedían antiguamente las personas que tenían 400, 500 millones de pesos y que un amigo llegaba y le decía, oye, estoy construyendo un nuevo edificio, no sé, en Cerrillo y ya, bueno, igual el ticket mínimo ya tenés que ponerte con 300 palos. Entonces, para ese mundo, que es el mundo del desarrollo, somos rentables, diría yo, que un fraccional, ¿ya? Entonces, son tipos de crowdfunding inmobiliario distintos. Todos tienen el concepto de crowd, de juntar gente para invertir en conjunto, ¿ya?
Y además yo diría que otras dos grandes diferencias, además lo que dijiste tú, Francisco, del ticket mínimo de 15 millones, es el tema de la coinversión. Nosotros coinvertimos y lo hacemos público, coinvertimos en cada uno de los proyectos y, el otro diferenciador es que son proyectos propios, que también para mí es algo que en lo personal me gusta mucho decirlo en la reunión con los inversionistas. Eso hace que el incentivo esté 100% alineado, porque al yo coinvertir y al ser un proyecto propio, yo siempre voy a estar alineadísimo al éxito del proyecto inmobiliario. Yo no festejo cuando levanto 100, 200, 400 millones de pesos en un proyecto. Para mí es un dato a la causa, de hecho me agrega peso a mi mochila de responsabilidad. Pero yo sí cuando celebro es cuando el proyecto inmobiliario, ya sea un loteo, se vendió, la placa comercial arrendamos y estamos entregando los arriendos a los inversionistas. Da lo mismo el proyecto que sea, yo celebro cuando tiene éxito inmobiliario. Entonces, eso yo diría que es diametralmente distinto en algunos aspectos al resto de los crowdfunding. Eh, y el segundo punto, que es el de la coinversión, para mí también es súper importante porque a ustedes que están en el mundo de las inversiones les debe pasar, pero cuando alguien te invita a realizar una inversión y tú le preguntas, oye, pero tú, ¿en qué estás invirtiendo? Y te dicen, no, yo estoy invirtiendo en otra cosa, pero ¿cómo? No me dijiste que era tan buena oportunidad y no estás invirtiendo absolutamente nada, como que genera cierta sospecha. Yo puedo entender que hay detrás una estrategia de diversificación, de allocation y un montón de cosas, pero en términos generales, a mí me gusta que cuando me invitan a invertir en algo, la persona que me está invitando también invierta en ese proyecto. ¿Ya? Entonces yo diría que esas son como las principales diferencias. Te escuché decir que está ahí 99,9% invertido en Somos Rentables. Sí, sí, porque yo sé que aquí también va un poco en contra de toda la teoría financiera, pero realmente a mí en lo personal el negocio inmobiliario me apasiona y tiene mucho que ver con lo que hablamos en un principio. Mi capital está en el activo. Y eso es lo que trato siempre de transmitir a los inversionistas. Me dicen, ya, pero ¿qué van a hacer con mi plata? Tu plata no se va a ir en investigación y desarrollo, tu plata no se va a ir en sueldos, tu plata no se va a ir en pagar la oficina, tu plata no se va a ir en absolutamente nada, sino que va a estar en el activo. Y para mí, en lo personal, para mí eso es bien interesante frente a otras inversiones. Por ejemplo, podría estar invirtiendo en acciones. Yo a veces yo compro acciones, pero si se desploma el precio, podéis perder gran parte del capital. Lo hemos vivido en algunas acciones nacionales. No es lo común, entiendo, pero aquí tu plata está en el activo. Y eso, en lo personal, hace que efectivamente tenga gran parte de mi patrimonio en distintos proyectos. Lo tengo diversificado dentro, pero principalmente en el mundo inmobiliario. O sea, de hecho, lo que dice Matías, no he visto el estudio para el mundo inmobiliario, pero sí en el mundo de los fondos, de acciones, renta fija, etcétera. Morningstar tiene una cuestión muy famosa en donde los managers, o sea, los que manejan las estrategias, cuando ponen más de $1.000.000, esa estrategia de su bolsillo, de su capital, para ponerse al mismo riesgo, mismas comisiones, etcétera, les tiende a ir mejor que a todo el resto. Al final, alinear incentivos es algo súper sano. Y una pregunta muy corta, porque quiero hacer otra para hablar de otro tema. Habláis esto del crowdfunding, crowdlending, y probablemente el más famoso, el primero que empezó a hacer esto ya así como más fintech, fue Cumplo. Cumplo estaría en el lado de el crowdlending, porque al final juntan plata para prestarle a alguien para financiar un negocio, no se meten al equity, como decías tú, de una empresa. Eso es así, ¿cierto? Sí, lo que hace Cumplo es un intermediario, ¿ya? Es el mismo negocio que también es bien antiguo que el factoring, ¿ya? Pero lo que hace Cumplo es que junta las partes. Entonces, tiene empresas que deben, o sea, necesitan capital de trabajo y por otro lado tiene personas que están dispuestas a prestar plata a esa empresa. Entonces, sí, yo diría que de los primeros que hicieron esto, yo diría que el mundo del crowdlending es Cumplo. Como te digo,
el subyacente, en el caso de Cumplo, es una factura, en el caso de Somos Rentable, es un activo inmobiliario. Entonces, insisto, nuevamente, esto ya es una opinión personal, no una recomendación. Para mí tiene mayor valor el ladrillo, la tierra, porque no se va a ir a ningún lado a esa factura que existe una probabilidad de que no te la paguen. Chica, baja, alta, ahí obviamente la plataforma te irá diciendo el índice de riesgo, pero igual el subyacente es una factura. Aquí el subyacente es un activo inmobiliario real. Entonces, para mí esa es como la gran diferencia entre un mundo y otro. Perfecto. Oye, y me encanta que lo pongáis en, estos son negocios antiguos. Son negocios que se han hecho Sí. por mucho tiempo. Los factoring, probablemente la gente que está metida en el mundo de los negocios lo ha recontravivido porque tenéis factura, no tenéis liquidez, se la vendía a un gallo, pásame plata, necesito que mi negocio siga pagando sueldo y funcionando. Y lo ustedes también, pues. Yo me acuerdo de nuestra época en Ameris y me acuerdo de haber visto todo ese mundo de fondos privados para hacer desarrollo. Esto también se ha hecho por mucho tiempo. Y te miro ahora que estás ahí de chaqueta y corbata y te siento como si fuerais parte de una jefe, pero como que al final lo que estáis haciendo es salirte de ese mundo que es hecho para family offices, compañías de seguro, altos patrimonios, y estáis democratizando esa parte del desarrollo inmobiliario, probablemente atendiendo mejor a la gente que tiene 15 palos de lo que lo hace cualquier otro desarrollador, y haciéndolo de manera profesional. Pero, obviamente, ahí hay un riesgo, creo, Matías Zulueta, de que tú seas un buen desarrollador. ¿Podemos entrar un poquito a los riesgos del desarrollo? Sí, ni un problema. Y antes de entrar a los riesgos, me gustaría hacer una diferencia o sea, hay muchas diferencias con una AGF, las conocemos bien, pero una diferencia como de concepción, de origen. Nosotros no somos y de hecho, si tú te metes a ver nuestro background, no somos una empresa que venimos del mundo financiero, ¿ya? A diferencia de una AGF o hay distintas figura. Nosotros somos una empresa inmobiliaria. Nuestra expertise está en el mundo inmobiliario, ¿ya? Que creo que es súper distinto porque de repente hay AGF o la AGF levantan fondos y se tratan de meter un poco también en los desarrollos y normalmente la expertise de ellos está no en el desarrollo inmobiliario, sino que en la estructuración y todo eso. Bueno, en el caso nuestro, nosotros venimos del mundo inmobiliario. Entendemos el mundo financiero, sí, pero no es nuestra expertise, ¿ya? Entonces creo que eso es relevante. Entremos Buena un diferencia. poco, sí, entré un poco al mundo de los riesgos. Efectivamente, en el caso de los, por ejemplo, un loteo, efectivamente hay un riesgo que tiene que ver con confiar en el desarrollador, que elija bien el proyecto, que negocie bien el precio. Como dije antes, se alinea bastante bien los incentivos porque nosotros coinvertimos y son proyectos propios. Entonces, no hay espacio para el dolo, no hay espacio para la mala intención porque sería dispararme los pies. O sea, imagínate, elijo un campo mal, adrede, no tiene ningún sentido porque pierdo plata y además pierdo mi negocio. Y además, obviamente, pierdo la confianza de los clientes. Entonces, partir diciendo que los incentivos están súper bien alineados. Y segundo, como dije antes, nosotros somos expertos en ese negocio y en particular el negocio inmobiliario de la tierra, de la venta de loteos. Y ahí está todo el mundo de una empresa que es hermana, somos los mismos socios, la misma participación, pero con una marca distinta, que es Surprofundo. Surprofundo, en el caso de los loteos, es el encargado de la venta y de la comercialización, del desarrollo del proyecto. Y por eso, efectivamente, hay un riesgo ahí de elección y todo eso, pero yo diría que a esta altura, Surprofundo partido del 2021, a esta altura somos bastante exitosos en el desarrollo de proyectos y más importante aún, en la venta de terrenos. Yo diría que esa es la patita
que muchos desarrolladores que son expertos no han logrado cubrir bien. Nosotros a través de marketing digital, de campañas, del lanzamiento, hemos logrado vender tierra en Chile de una forma que antes no se ocupaba tanto, que es la forma digital. Entonces, si bien existe ese riesgo, para mí lo tenemos súper controlado, dada la expertise de Subprofundo y obviamente por los incentivos que dije antes, que nosotros coinvertimos y son proyectos que son propios, no son proyectos de terceros. Mi pregunta va a ser un poco cagüinera quizás. En estos últimos 4 años, no necesariamente de ustedes, pero ¿qué cagazos han visto? ¿Qué errores son típicos o...? Porque uno aprende muchas veces con mala experiencia en el mundo de las inversiones. Invertí en una acción en la bolsa chilena que me dijeron que estaba todo bien y de repente, ¡pum!, bancarrota. ¿Qué son las típicas cosas que se ven en el mundo del desarrollo? Elegir mal un lote. Sí, o sea, a ver, y antes de eso, también un poquito de historia, cuando somos rentables de forma informal, parte con el nacimiento de Subprofundo, porque un campo te puede costar 1.500 millones. Entonces, del día uno, si uno quería hacer 3, 4 proyectos, nosotros teníamos los capitales propios para hacerlo. Entonces, del día uno comenzó también Subprofundo. Y lo levantamos entre familiar y amigos, family and friends, esos capitales por un buen tiempo, hasta el 2024 que lo abrimos. Entonces, y de hecho, y lo digo a título personal, porque yo era el encargado de levantar, imagínate, el primer proyecto me acuerdo que eran como 800 millones y se lo pedía a mi suegro, se lo pedía al papá de un amigo. Entonces, chuta, esos gallos accedieron a buena rentabilidad a todo esto, pero esos gallos asumieron un riesgo no menor, porque estos cabritos puta, se consiguieron 800 millones entre varios y partieron este proyecto y había una probabilidad, no sé si alta o baja, pero que la cuestión no funcionara. Pero ya a esta altura, desde el 2021 hasta el 2024, lo hicimos así, con familiares y amigos. Pero ya me sentí, yo en lo personal, para dormir tranquilo, me sentí bien para abrir esto a personas que no conociera. Distinto de verle plata a tu suegro, que espero nunca hacerlo, que de verle, no sé, plata a ti, Francisco, o a ti, Pablo, que nos estamos conociendo. Entonces, es importante también mencionar que este negocio ya lo venimos desarrollando del 2021 y ya tenemos esa expertise y yo tengo esa tranquilidad para transmitirle a los inversionistas que es un negocio que lo sabemos hacer bien. Volvamos ahí a la pregunta, cagazos. Francisco, porque ya... los cagazos. A ver, cagazo, como en todo tipo de negocio e industria, tienen que ver con la experiencia. Y estoy diciendo algo súper obvio, pero de repente alguien te dice, oye, el negocio de los loteos es súper interesante, metámonos. O el de los flipping, que también lo hablamos con Lucas Galán. Sí, pero te puedes mandar un Tony y te puedes echar 50, 60 millones, en este caso te puedes echar más plata porque elegiste mal el campo, porque el estudio de título lo hiciste mal. Gracias a Dios nosotros tenemos un socio que es Satiana Esquella, que es experto en el mundo inmobiliario en estudio de título. Entonces, hay un montón de cosas que podía hacer mal. En el caso del flipping, elegir mal, comprar mal, igual que en el caso de los terrenos, comprar muy caro y resulta que no había demanda para ese precio. Entonces, hay varias formas de cagarla o echarla a perder. Y de hecho, en general las personas, cuando yo hablo con tíos o amigos de mis papás, me dicen, oye, pero ¿por qué este negocio de los loteos no lo hace el dueño? Si es tan sencillo. No, pues no es sencillo. Uno cree que es sencillo porque uno compra por volumen y después vende de forma unitaria al por mayor o al por menor en este caso. Pero no es tan sencillo. O sea, tienen que entender bien el segmento, tienen que entender bien cuál es la propuesta de valor, tienen que entender bien cuáles son los dolores. Entonces, como en todo de negocio, y esto es un mensaje para la gente que nos está escuchando y que quiere hacer un negocio, no hay sandías caladas donde te vuelvas millonario de un año para otro. O sea, nosotros llevamos harto tiempo en esto, hemos pasado por momentos o por situaciones que hemos aprendido un montón. Entonces, no hay forma de volverse millonario, excepto con algunas excepciones que tuviste suerte en la vida, pero haciendo negocios, siempre la experiencia paga. Siempre es mejor partir de forma un poquito más chica que tirarse con todo y obviamente pegarse
un frenazo porque no viste o no previste tal o cual situación. No hay negocio o sandía que está escalada donde uno se haya a volver multimillonario en 1 o en 2 años. Siempre cuesta por lo menos 5 años en pegarle al gato. Un par de dudas quizás un poquito más técnicas. Dale. Entiendo que este negocio es sin apalancamiento, o cómo funciona el apalancamiento dentro de juntar plata, comprar algo, desarrollarlo y venderlo. ¿Cuáles son el entorno de retornos que uno debería poder acceder a esto? Quizás parándose un punto de una mediana y ponle un par de desviaciones para cada lado si es que las cosas no salen tan bien o si las cosas salen increíbles, en retornos promedio anuales, quizás de largo plazo, algo que tú encuentres razonable. ¿Y qué porcentaje del portafolio total de una persona debería representar esto? Te iba a hablar mucho rato, Matías. Ya caché Sí. que te gusta hablar. Los podcasts me han desarrollado esa habilidad. Antes era más bien callado. Oye, a ver, partimos por el tema del apalancamiento. Sí, no, o sea, por ejemplo, para construir un edificio, el 80-85% de la construcción la pone el banco. Entonces, hay oportunidades de desarrollo en el mundo del crowdfunding que sí van apalancadas, ¿ya? En el caso de los loteos, de los leaseback, que es algo que no me ha hablado, o de la renta, efectivamente son proyectos que no van apalancados, ¿ya? Entonces, hay un mix dentro de cada uno de los proyectos. Recordar también que cada uno de los proyectos son únicos. Esto no es un fondo donde tú metes plata en Somos Rentables y yo decido qué hacer, no. Tú decides si vas a entrar en qué tipo de proyecto, de loteo, de construcción de edificio, de una placa comercial, de un leaseback. Entonces, cada uno de los proyectos tiene asociado un riesgo, tiene asociado un plazo y tiene asociado una rentabilidad, ¿ya? Entonces, también eso creo que es importante dejarlo claro. Y es obviamente el inversionista el que decide, ¿ya? El que pondera los riesgos y todo eso. En términos de rentabilidades, tenemos rentabilidades que son nominales y tenemos rentabilidades que son reales. Para los proyectos que son un poquito más de corto plazo, ocupamos normalmente rentabilidades que son nominales. Para que se hagan una idea, deberían andar en rentabilidades anuales de el 10%, 12%. Esos son los rangos de las rentabilidades nominales, que podría ser un UF más 6, un UF más 7, por ahí. Yo diría que ese es como el piso, ¿ya? Y el límite superior vendría a ser rentabilidades reales anuales de UF más 10, ¿ya? Que son los proyectos de loteo, que es UF más 20 a 24 meses, o sea, si es que matemáticamente tampoco está correcto, pero si lo lleváis a un análisis simple y anual, es UF más 10, que nominal debería ser 15%, va a depender obviamente de la inflación. Entonces, podríamos estar hablando de un piso de mínimo 10% anual a un techo de un 17, 18% anual, que podría ser un UF más 22, que hemos tenido algunos proyectos a 24 meses, o sea, un UF más 11 anual. ¿Ya? Esos son como los parámetros. Si se ve algo distinto a eso, pucha, yo igual me entraría a preocupar, ¿cachai? Porque serían rentabilidades extremadamente buenas. Estas son rentabilidades que yo diría que son, no sé si de mercado, dependiendo del mercado, pero son rentabilidades bien buenas, pero tampoco son estratosféricas, del 10% Son razonables. mensual. Son razonables, yo creo que esa es la palabra correcta, son razonables. ¿Y porcentaje en el portafolio? O dale, Pablito, antes y seguir No, después, muy buena después nos idea, vamos para serio. allá. Sí, son buenas rentabilidades, e insisto, son buenas rentabilidades cuando el activo subyacente o la garantía es un activo inmobiliario que protege el capital. ¿Sí? Eso es lo que a mí, insisto, es lo que más me gusta, es que tu plata está en ese activo. Tú puedes decir, ya, pero un activo que es poco líquido, que puede ser que nos cueste venderlo si que uno se queda con él, de acuerdo, pero igual es un activo, igual está protegido ese capital, ¿ya?
Eso es importante. A ver, porcentaje en el portafolio, yo creo que aquí los expertos son más ustedes que yo, ¿me cachai? O sea, en lo personal soy un mal ejemplo porque tengo gran parte de mi portafolio metido en este tipo de inversiones por los motivos que ya no voy a repetir, yo creo que en general uno debería tener un 30% en el mundo inmobiliario. Aquí hay, insisto, ustedes son más expertos, pero hay un montón de discusión porque hay gente que está metida en el mundo inmobiliario y dice, no, tenéis que tener un 90% y después tenemos expertos en el mundo bursátil que dice, no, estáis locos, el mundo inmobiliario yo tengo solamente un 10%, entonces no me atrevería a decir, oye, esto a rajatabla es lo que se tiene que cumplir. En lo personal estoy bien apalancado en este mundo inmobiliario. Lo que sí creo que es importante decir es que uno debería de intentar combinar el tema del flujo mensual, que tenemos proyectos con rentabilidades que se entregan o que se devengan de forma mensual, con estos proyectos que son más a corto plazo, que podría ser 12 o 24 meses, y que después de esos 12 o 24 meses se te devuelve el capital más la rentabilidad. Creo que esa combinación es súper importante en un portafolio porque te permite, al igual que la empresa, no quebrar por solvencia, no quebrar porque no eres capaz de responder a las deudas o a tu compromiso de corto plazo. Entonces siempre creo que esa combinación de proyectos que te entregan rentabilidad mensual con proyectos que son quizás más rentables, pero que te entreguen al final del periodo, creo que es bueno y es sano financieramente. Esperaba más que un 30%. Así que nosotros generalmente hablamos como un 20%, pero un 30% es más que razonable. Y también un concepto que nos gusta hablar harto, y que cada vez vamos a hablar más, que es el capital humano. Sobre todo cuando nosotros somos más jóvenes, un activo grande no financiero que tenemos es la plata que vamos a ganar a futuro. Y eso se puede modelar muchas veces más como un bono que como una acción, o sea, como algo menos riesgoso. Y eso te permite tomar más riesgos con tus inversiones. Entonces, en el caso tuyo, que esté en 99,9% en Somos Rentables, tampoco me parece tan loco. Primero, por lo que hablas del activo que respalda. Segundo, por el alinear los incentivos. Y porque estás en una etapa de tu vida en la que puedes tomar los riesgos. Entonces, a mí por lo menos sí me hace sentido, no lo encuentro tan loco. Y nada, me suena bien en general. Y hay otros proyectos que tenemos que efectivamente tienen una rentabilidad quizá un poco menor, como dije, cerca del 10-12% anual, que también son bien seguros. Por ejemplo, el caso de los leaseback que solamente hacemos con empresas, donde pescamos un activo inmobiliario, lo compramos al 51%, 60% del valor comercial, le inyectamos liquidez a la empresa y luego la empresa lo vuelve a comprar. Ese tipo de negocio, el riesgo es súper bajo. El riesgo es súper bajo en el sentido que la garantía o el respaldo inmobiliario no solamente existe, sino que está valorizado mucho más exigente que la valorización que toman los bancos, que lo toman, no sé, al 80%. Entonces, yo comparto contigo que para ciertas edades hay ciertos proyectos. Para alguien que me dijera, oye, ¿sabes que quiero invertir, no sé, parte de mi jubilación en algún proyecto? Yo le diría, mira, tírate más por este mundo de los leaseback inmobiliarios, donde el subyacente o la garantía es súper grande, es una rentabilidad menor, sí, pero al mismo tiempo es un respaldo o un riesgo, se corre un riesgo menor. Entonces, como todo en la vida, a mayor rentabilidad también hay mayor riesgo. Entonces, dependiendo también del perfil, nosotros, no sé si la verdad es recomendar, pero vamos diciendo, mira, me tinca más este para ti que este otro que podría ser un poquito más riesgoso. Teníamos una pauta con muchas otras preguntas que yo creo que vamos a tener que dejar para una parte 2, pero eso creo que es un buen indicio de que la conversa ya solamente en la parte inmobiliaria ha estado mejor de lo que por lo menos yo esperaba. Pero sí, antes de irnos, me gustaría conocer un poco más al Matías que llegó hasta acá, más que nada en tus hábitos. ¿Qué es lo que tú crees que has hecho bien o que has hecho distinto a la gente que te rodea, a tu familia, a tus compañeros, a no sé? Porque escuché en una entrevista que tuviste que sufrir mucho tiempo con un sueldo menor que el mínimo, mientras tus pares
estaban ganando mucha más plata. Tú tenías que aguantar como buen emprendedor. ¿Qué fue lo que te hizo aguantar? ¿Qué fue lo que te ha diferenciado? ¿Qué fue lo que te trajo hasta donde estás hoy día? A ver, partir diciendo y la cuota de modestia y humildad, no soy, o sea, soy un gallo totalmente promedio, no era el mejor del curso, no era alguien sobresaliente, o sea, en general mi historia ha sido bien promedio. Yo diría que de las cosas que efectivamente hicieron este cambio, y esto es como la grieta, a veces uno hace un cambio acá y después se separa un montón. Pero de las cosas que hice en su minuto fue tomar la decisión de emprender y de perseverar en ese camino. Eh, yo siempre digo que el talento representa solamente el 1%. El otro 99% es sacarse la cresta, que nos marca el esfuerzo, la perseverancia, o sea, ahí está la verdadera diferencia entre una persona y otra. Esa es la diferencia entre un millonario y una persona promedio. Es la constancia de darle para adelante. Y lo relaciono mucho con lo que hacen ustedes. Las inversiones es exactamente lo mismo. El gallo que es capaz de invertir y desarrollar ese músculo, de invertir de forma mensual, va a llegar al éxito. Pero el gallo que cree que se puede forrar de un día para otro, lo más seguro es que choque con una muralla. Entonces, la diferencia entre una persona y otra normalmente es la perseverancia y el esfuerzo. El 1% solamente es el talento. El resto es música. Eso yo creo que es lo que hace la diferencia. Está bueno. Y está bueno que lo pusiste, oye, yo soy un gallo promedio, pero haciendo cosas que no hace el promedio. Creo que representa a la comunidad, o lo que estamos tratando de hacer Eso. al final. Es difícil mantenerlo en el tiempo, pero para eso, al final la comunidad se ayuda un montón. Y yo creo que lo he contado antes, pero yo traté de ser tenista y entrené con Manuel Astorga. Manuel Astorga se agarró con el chino, era el PF, qué sé yo. Lo atropelló, fue una historia bien penca. Pero Astorga siempre me decía, todos dicen que el chino es quizá el gallo más talentoso que ha existido en el tenis, pero, y eso quizás es así, y cuando este gallo jugaba a los nacionales a los 13, 14 años, puta, le sacaba la cresta a todos, po, y les ganaba muy fácil. De repente los partidos duraban media hora, 40 minutos, pero después de eso se iba a entrenar, y seguía entrenando, porque el gallo tenía tal claridad mental de que el talento no era suficiente, sí quizás un buen agregado, pero no suficiente para alcanzar el éxito que él tenía en la cabeza, que era competir a nivel mundial. Fue lo que realmente lo llevó al éxito. Así que estamos de acuerdo, el talento ayuda, pero no va a ser toda la pega. Sí, totalmente de acuerdo. Y en este caso, quizás el tenis, efectivamente, el talento pesa un poquito más, pero en el caso de las inversiones, yo siempre digo que todo el mundo puede desarrollar ese músculo. Entonces, definitivamente es cosa de darle y vas a encontrar el éxito. Al final, la gente exitosa, si uno mira para atrás, está como el camino está pavimentado de puros fracasos. O míralo por otro lado, el que fracasó es porque no intentó la suficiente cantidad de veces para lograr el éxito. Pero si tú intentas, algunos van a tener éxito antes y otros después, pero si no paras de intentar, tarde o temprano vas a tener éxito. Eso estoy 100% convencido. Es un lindo mensaje porque lo podemos hacer todos. No necesitas el Mm. talento, no necesitas ser el más inteligente, ser el mejor del curso. Es algo que todos podemos aplicar y mejorar. Oye, Matías, muchas gracias por acompañarnos. Un último mensajito que te gustaría dejarle a nuestra audiencia, donde pueden ir sé que tienen un podcast muy bueno, donde pueden ir a aprender más de ustedes. A ver, tenemos nuestra plataforma que es somosrentable.com. Ahí están todos los proyectos, toda la información. La gente que esté obviamente interesada se puede reunir con nosotros, venir a vernos a la oficina. Siempre recomiendo hacer un checklist ahí antes de invertir en cualquier plataforma,
ver el historial, ver los fundadores, entender el negocio. Creo que también ese mensaje es importante. Siempre uno en las inversiones tiene que entender bien dónde está su plata. Ahí más adelante les podré contar algunas anécdotas, pero mi mamá, por ejemplo, cuando la otra vez le pregunté, ¿y cómo te digo, en tus inversiones tiene una herencia? Y le preguntaba, oye, pero ¿es rentabilidad real o nominal? Chuta, no sé. Oye, ¿y dónde están tus lucas? No sé. Entonces, uno en general tiene que estudiar antes de invertir. Eso creo que es la inversión más importante. Y luego, obviamente, atreverse, conocer más y bueno, eso principalmente es el mensaje que me gustaría dejar ahí a toda la gente que nos está escuchando y que nos visite en Somos Rentables, que vea el podcast. Ahí también creo que es importante, si bien no hablamos tanto de inversiones, ustedes son más secos en inversión en general, nos pueden conocer y saber cómo pensamos en otras cosas, que también creo que es importante para ir generando confianza y entender quién está detrás de la plataforma y de las inversiones en las cuales las personas depositan su confianza. Tengo un conflicto de intereses porque si se van a escuchar su podcast, no van a escuchar tanto el nuestro, pero hay 2 capítulos que les vamos a dejar en la descripción. El con Nicolás Shea, lo encontré muy bueno. Y también entrevistaron a Cristiana Redondo, que era un gerente general de un family office, y cuenta todo este mundo de los family office, que es muy interesante, muy entretenido. Categorizó lo que hacen ustedes más o menos como renta fija, que es algo que nunca me lo había ni, como no se me había pasado por la cabeza. Era como siempre muy cuadrado por lo que dice el CFA y todo eso. Pero hace sentido. Al final, por lo menos cuestionarse ese tipo de cosas creo que vale la pena. Así que les vamos a dejar esos 2 capítulos. Vayan a escucharlos. Métanse a la página de Somos Rentables. Puede que alguno de nuestros asesorados reciba alguna recomendación pronta. Pero Súper. nada, Matías, muchas gracias por acompañarnos. Y creo que queda la mitad de la pauta para la parte número 2. Así que ya estaremos en comunicaciones. Y a ti que nos estás escuchando, muchas gracias por llegar hasta acá. Nos estaremos viendo todas las semanas aprendiendo un poquito más para alcanzar esta tranquilidad financiera y nuestro crecimiento exponencial. Nos vemos, queridos animales.